técnico para que nos ayude a abrir las computadoras o a abrir los sistemas de software. Nos está costando mucho poder acceder a esa información. Designamos un perito por sorteo, que es quien interviene en nombre del tribunal. La Procuración designó 4 expertos para la pericia. Digo, para que se observe la poca cantidad de elementos. El perito designado por la Corte es una persona particular, ¿sí?, que no trabaja dentro del Poder Judicial y que viene de acuerdo a sus posibilidades a brindarnos una mano, explicándonos a veces por teléfono qué programa podemos utilizar para poder abrir determinado documento. Sí, cosas puntuales. Cierra que el 30 de enero D'Alessio se comunicó con el fiscal Stornelli y expresó textualmente: en 10 siento a un arrepentido de PDVSA con Santoro, y el lunes te lo siento para su primer testimonial. Va a ser un escándalo y podemos bloquear fondos. Frente a lo cual Stornelli habría contestado: qué bueno. Más tarde ese día D'Alessio vuelve a comunicarse con Stornelli y le expresa textualmente: listo el centeno de PDVSA, enviándole un video adjunto con la entrevista con Santoro. Y en el mismo video, en referencia a Bruce Adobat, D'Alessio le subraya al fiscal: no para de dar datos chequeables por 2 horas. El lunes te lo siento antes que lo maten. Y Stornelli contesta: perfecto, gracias. ¿Es así? Yo no voy a hacer juicios de valores, ni siquiera voy a decir que es así, hasta tanto el doctor Stornelli tenga la oportunidad de presentarse ante el juzgado y responder a la imputación. Son los chats que están en el expediente, son los chats que se extrajeron del teléfono de D'Alessio y son los que la Comisión Provincial por la Memoria informó luego de hacer un análisis de toda la documentación. Yo quise ser muy cuidadoso y por eso no hice una lectura, por eso me dediqué a hacer una lectura de lo informado por la Comisión Provincial por la Memoria. El doctor Stornelli goza de la presunción de inocencia. La prueba que hay en el expediente y el modo en que se informó acá es a través del informe de la comisión, pero es en el marco de una indagatoria donde cualquier ciudadano tiene derecho constitucional de responder a toda clase de imputación. Y en todo caso, él, como cualquier otro ciudadano, podrá tener los medios de prueba para demostrar que ese hecho no es como se señala en esa conversación de chats. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Daniela Castro. Sí, gracias, presidente. Es importante, siempre decimos que la justicia es también un poder político del Estado Nacional, así es que es importante la presencia del juez en el Congreso de la Nación. 2 preguntas, una de orden institucional y una de orden personal. La pregunta de orden institucional, bueno, recién el diputado Grana había consultado al respecto, ¿no?, que tenía que ver con la colaboración de otras instituciones del Estado, ¿no?, el servicio penitenciario, la Cancillería, bueno, mismo si ha habido o no un refuerzo por parte de las mismas autoridades de la justicia, porque sin lugar a dudas es una causa muy compleja que requiere, además de altas tecnologías y de personal muy preparado para todas las pericias que hay que hacer. Y la otra cuestión institucional es qué nivel de gravedad hay a través de estas primeras pruebas y de estos primeros análisis que se han hecho, ¿no?, del Estado de Derecho argentino. ¿Cuán agraviado está el Estado de Derecho en Argentina? Y la última pregunta, que es de orden personal, doctor, es si usted siente que está seguro, que está pudiendo tomar las decisiones en absoluta libertad y en absoluto cuidado de su integridad. Gracias.
Empezando por la última, ¿sí? Si estoy tomando las decisiones que debo tomar, o sea, estoy tomando con absoluta imparcialidad o integridad, sí, las estoy tomando. Conociendo también las características y los hechos que estamos investigando y las dificultades que se están planteando en el expediente, donde aparecen situaciones muy insólitas, de las que en muchos casos he dado cuenta en el propio expediente. Como por ejemplo, lo que mencionábamos recién, un pedido de inhibitoria para que remita la causa en 24 horas, sin conocer quién la pedía, cuál era el objeto de investigación. Un dictamen, una aclaración del señor fiscal, luego de haber impulsado el proceso penal con 2 requerimientos. El primero, como les dije, se investigaba un caso de extorsión, si Echevez había sido víctima de un pedido de plata por Marcelo D'Alessio para Stornelli, o si lo estaban girando Stornelli. Y un segundo requerimiento, donde ya el fiscal plantea la asociación ilícita y que se investiga a funcionarios judiciales y del Ministerio Público, e incluso va mucho más allá del tribunal en orden al objeto de investigación. Y un tercer planteo, donde luego de que se lo citó a indagatoria al fiscal, se presenta al día siguiente y solicita la incompetencia en algo pocas veces visto en tribunales, porque no está ni siquiera delimitado el objeto procesal de la causa. Todavía no sabemos cuáles son los hechos fundamentales que hay que investigar. Ni siquiera los lugares están determinados. Hablamos de Santa Fe, hablamos de Montevideo, hablamos de Venezuela. Hablamos de ciudadanos iraníes, hablamos de uruguayos, hablamos de intereses de embajadas. Ni siquiera está delimitado, de los periodistas. Entonces, frente a eso, aparecen estos dictámenes realmente novedosos, ¿sí?, que llaman la atención, y donde se formulan aclaraciones del estilo: yo no hice lo que firmé e hice. Eso, en esos términos, yo ya lo he contestado en el expediente, pero es otra demostración más de las dificultades que a veces se observan. Y así como yo lo veo en el expediente y está plasmado y están las resoluciones a disposición de todos, a veces la información pública que se da sobre el trámite del expediente también es sujeto de esta clase de operaciones. Se ve que se dicen cosas del expediente que no ocurren en el expediente, y bueno, y por eso la necesidad de dar mayor transparencia, de que los jueces y los fiscales, de que el procurador o que aquellos que están siendo investigados también vengan al Congreso. Me parece que todos aquellos funcionarios públicos que pueden haber sido víctimas o formar parte de una asociación también podrían, de algún modo u otro, o están llevando adelante la investigación, como es el caso que a mí me compete, dar informaciones a el Congreso, a la Comisión de la Procuración, a las instituciones, para dar mayor transparencia y un sentido republicano a toda nuestra actuación. En lo que hace al personal, creo que ya le respondí a su colega, y bueno, creo que de ese modo, no sé si le respondí. ¿Sí? Bien. Muy bien, tiene la palabra la diputada Silvia Orne, del bloque Red por Argentina.
Sí, gracias, presidente. La publicidad de los actos creo que es el último resguardo contra las conspiraciones hacia el propio Estado. Y en ese sentido, creo que este Congreso ha escuchado al juez natural de la causa, al juez federal de Dolores, y creo que es la oportunidad de que la Comisión Bicameral de Seguimiento tome este ejemplo y que rápidamente pueda además hacer uso de sus atribuciones, que son mucho más que las nuestras, de poder dar respuesta y resguardo a muchas personas que están claramente desprotegidas frente a esta maniobra. Yo quiero hacer una sola pregunta muy pequeña y que tiene que ver con lo que significa justamente el Congreso como resguardo. Usted mencionó, señor juez, en un pasaje de su alocución, que en algún momento en este Congreso se llevó adelante una práctica algo así como de duplicación de identidades hacia personas prófugas de la justicia. Me gustaría si nos puede dar algún elemento más al respecto, y también respecto de nuestros pares, nuestras pares y nuestros pares involucrados, en el sentido de que están afectadas nuestras condiciones y nuestros fueros como diputados. Bien. Bueno, la información acerca del mecanismo de duplicación de identidades para individuos con pedidos de captura realizados por personal dentro del Congreso de la Nación aparece en uno de los documentos donde en principio nosotros entendemos que son las síntesis de investigaciones actuales, un modo de presentación de esta organización al 25 de febrero del 2018. No hemos, como en los otros casos, conseguido aún alguna información, algún otro legajo que nos permita determinar cómo era esta operatoria o quiénes estarían involucrados. Lo que quiero señalar también, ¿sí?, y aprovecho en este punto, que el teléfono iPhone 10, que es el que generó la mayor preocupación de las distintas personas que estaban involucradas al momento en que se abrió el iPhone 10, creo que lo que se creía es que no íbamos a poder abrir el iPhone 10. Es un teléfono de hace 4 meses nomás. Es decir, y la información que tenemos no son expedientes al estilo los expedientes que pueden tramitar en un juzgado o en el Congreso, donde se detalla el objeto, sino que son expedientes de inteligencia que demuestran que hacen acciones de espionaje, constancias que me permiten a mí o a cualquier otro juez o investigador llegar eventualmente a una conclusión acerca de que se realizan actividades de espionaje observadas en su conjunto. Entonces, cada una de estas manifestaciones que hablan sobre distintas actividades de espionaje son los distintos planes delictivos de la asociación ilícita penada por nuestro Código Penal en el artículo 210, que dan cuenta de este sistema de organización paraestatal, al menos paraestatal, que se llevaba adelante para realizar el espionaje legal. Este es un elemento más que nos permite concluir que estamos frente a una asociación ilícita. En lo que hace a los diputados, hemos observado que algunos diputados serían usuarios de esta organización.
También, de todos modos, al igual que el resto de los casos, todos, incluso los diputados, pueden haber sido víctimas de una maniobra de espionaje y creer que estaban hablando efectivamente con algún miembro de una fuerza de seguridad o alguna persona habilitada para hacer tareas de inteligencia. Hemos descubierto, sí, que había diputados que eran usuarios de esto, pero igual que en todos los casos, será su conocimiento o no de que formaban parte de un engranaje de espionaje ilegal el que va a determinar la responsabilidad. Sí vimos en el último de los teléfonos, el iPhone 10, no, el iPhone 8, porque el iPhone 10 se le secuestra el día del primer allanamiento. Nosotros no dispusimos la detención el primer día del allanamiento porque realmente creíamos que íbamos por un otro caso, ¿sí? Un caso de alguien que estaba girando a un fiscal. ¿Sí? No sabíamos, nos topamos con este archivo, ¿sí? Nos topamos con toda esta documentación. Pero el señor D'Alessio estuvo en libertad un tiempo y consiguió otros teléfonos que también luego secuestramos. Y si bien no hay respuesta del otro interlocutor, sí hay explicaciones a algunos diputados acerca de qué ocurrió en su allanamiento y por qué estaba siendo investigada la justicia a estas personas que mantenían relación con Marcelo D'Alessio. Tengo dos audios que están adjudicados en este teléfono, y esto no quiere decir que sea el teléfono de aquel diputado, a una diputada de este Congreso, de conversaciones hechas con posterioridad al allanamiento. Y hago esta aclaración de conversaciones hechas con posterioridad al allanamiento porque, al menos desde el juzgado, a veces esto es difícil de explicar, estamos siendo muy estrictos en el modo en que se consigue la prueba. ¿Cuál es la prueba no contaminada? ¿Cuál es la prueba contaminada? ¿O cuál es la prueba que se puede mostrar al juzgado para que el juzgado tome ese camino? Digo, en el teléfono de D'Alessio secuestrado con posterioridad se encontró estas conversaciones vinculadas a un usuario de Paula Oliveto que dicen lo siguiente. Mira, Pau, el que armó esto es un AFI, que es de la línea de Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esta ¿No se escucha nada? Ah, bien. Mira, Pau, el que armó esto es un AFI, que es de la línea de Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esta interna de la interna de la interna, donde se vincula un tipo de Angelici. ¿No se escucha? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, el personal de técnica si puede resolver. Ponelo y el micro. Ponelo para que se escuche. Mira, Pau, el que armó esto es un AFI, que es de la línea de Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esta interna de la interna de la interna, donde se vincula un tipo de Angelici con un operador CFK, no entiendo un porongo. De esto yo no entiendo, pero sé quién es. Y acá hay otro audio, a ver. Bueno, Pau, entiendo si no me querés entender por WhatsApp o nada. Hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y bueno, me traje 1 hora y media de toda la información. Sé cómo se planificó la cama, todo. Mañana me falta una cámara más, un audio más y ya se los tengo. Ahí lo pongo. ¿Pongo de vuelta? Ahí, No.
El primero, por favor, doctor. A ver si lo ayudamos también. Saco el dedo, perdón. Mira, Pau, el que armó esto es un AFI, que es de la línea de Angelici Puro. Mirá, Pau, el que armó esto es un AFI de Angelici Puro, dice. Hago de traductor. El micrófono está abajo, tiene que estar donde tiene la salida de micrófono, pegado. El parlante tiene que estar arriba. ¿Cómo dice? Ponelo de nuevo, pero al revés. Así. Así. Sí. Bien. Y acá, que es esta parte. Esta es la parte bien. Bueno. Esta es la tecnología que tenemos nosotros. Disculpen, ¿sí? Porque con esto nos manejamos y con esto vamos trabajando. Mira, Pau, el que armó esto es un AFI, que es de la línea de Angelici Puro. Yo ya no entiendo cómo es esta interna de la interna, donde se vincula un tipo de Angelici con un operador CFK, no entiendo un porongo. De esto yo no entiendo, pero sé quién es. Bueno, Pau, entiendo si no me querés atender por WhatsApp o nada. Hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y bueno, me traje 1 hora y media de toda la información. Sé cómo se planificó la cama, todo. Mañana me falta una cámara más, un audio más, y ya se lo estoy mandando a una persona de confianza de grabar y a 3 personas más por cualquier cosa. Ya descubrí, manipularon todo, desde audios, videos, quieren imputar a todos, hasta a mi abogado lo quieren imputar por lo que sea. Así que bueno, tengo quien es este famoso Chevez, es la pata que faltaba, era el cajero de Debido, antes de ser el cajero de Campillo, y le robó dinero a Debido y por eso voló y empezó a ser, es el que se empezó a sacar el dinero de Debido. Hay mucha gente atrás de esto. No, es tremendo lo que descubrí hoy. Lo hice solito, negra, sin nada, pero bueno, vale la pena por como dijiste vos. No sé si por mí o por los cuadernos, pero vale la pena. Son 164 megas, decime qué carajo hago con eso. Lo mando en un pendrive, en un sobre, con alguien a nombre de Martín Catalano para que te lo dé, no sé, hay que desgrabarlo, no sé. Olvídate que este tipo me lleva en cana, así sea por extorsión, en grado tentativa o lo que sea. Pero quiero dárselo a alguien para que lo vea. Está bien. A ver, perdón, doctor, yo no tengo el afán de interpretarlo, pero aparentemente, digo esto sobre todo para los taquígrafos, esta es una conversación posterior al allanamiento que usted realizó de D'Alessio sin respuesta a un celular que podría ser, o no, esa es una circunstancia que habría que probar, de la diputada Paula Oliveta. Así es, pero insisto, lo mismo que dije sobre cualquier causa sobre espionaje. Esto podría ser preconstitución de prueba para perjudicar a la diputada Paula Oliveto. Entonces, ella tiene todo el derecho, ¿sí?, de venir al tribunal y hacer las aclaraciones pertinentes, porque estas manifestaciones las hace el señor Marcelo D'Alessio luego de que se allana su domicilio y con la presunción, creo, muy alta de que se le iba a secuestrar también el teléfono. Así que con esas aclaraciones, tratándose de una espía y demás, estas son las manifestaciones de este tipo, que hay varias, del teléfono iPhone 8 que se secuestra con posterioridad. Recuerdo también que el iPhone 10 todavía no pudimos levantar los mensajes de Telegram y mucha otra información, y los audios de WhatsApp, la transferencia, en la gran mayoría de los casos tampoco pudimos realizarla, así que el día viernes vamos a hacer una extracción manual de cada uno de estos mensajes. Bueno, espero que esté satisfecha la pregunta, diputada. El diputado Carro
me ha pedido, pero para una breve pregunta, porque ya hizo uso de la palabra. Sí, gracias, señor presidente. La verdad que trato de ponerme en los zapatos del señor juez y quiero hacer una pregunta que seguramente no está en el expediente, pero que para mí es muy importante. Quiero saber si tiene miedo por la seguridad suya, de su familia, si tiene la seguridad necesaria para seguir desarrollando su trabajo. Muchas gracias. Doctor. En la medida que las instituciones funcionen, no hay por qué tenerlo. Sí, creo que la presentación en el Congreso de la Nación, la participación de los diputados, la participación de los periodistas comprometidos, la actuación de la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene todos los archivos acerca de esta información, es la mayor seguridad y es el compromiso de los legisladores, de los diputados, de los senadores, de los periodistas, de los jueces, y no se trata de la investigación de un hombre o de un juzgado. Es la responsabilidad de todos, así que tengo el mismo miedo que tiene que tener usted y la misma predeterminación para tratar de avanzar sobre estos hechos que seguramente también tiene usted. Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira de Red por Argentina para formular su pregunta. Sí, perdón. Antes de formular las preguntas que tengo, me gustaría hacer una aclaración porque se estuvo discutiendo mucho si la competencia, si poder venir a tratar estos temas, si realmente había afectación a la libertad de expresión o no, si no estábamos usurpando funciones de la otra comisión que hasta el día de hoy en un tema tan grave ha resuelto hacer la plancha. Hay resoluciones, declaraciones conjuntas del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, conjuntamente con el representante para la libertad de medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, también junto con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y el Relator Especial sobre la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. No sé si esas opiniones serán válidas para mis pares de Cambiemos que resolvieron no presentarse, pero quiero dejar constancia de que justamente dentro de las amenazas tecnológicas está lo que está pasando acá, lo que surge de los expedientes y lo que usted nos está comentando. Lo decía muy bien la diputada Cerruti. Por un lado tenemos el caso de periodistas que son víctimas directamente, que están siendo investigados en sus vidas privadas y en su ideología, lo que de por sí ya es un escándalo, pero además los estados deben impedir y vigilar que no ocurra, que suceda, que se utilice a través de medios de naturaleza digital. Estoy leyendo textual lo que son la declaración conjunta sobre la independencia y la diversidad de los medios de comunicación en la era digital. Y se refieren particularmente a este tema, a este tipo de amenazas, que los estados no deben vigilar, Tornelli es del Estado, por las dudas que les quede duda a los compañeros de Cambiemos. Los estados no deben vigilar ni siquiera a través de medidas de naturaleza digital a los medios de comunicación, a los periodistas, y menos que tal vigilancia se disponga por la ley y sea necesaria y proporcional para proteger a un interés legítimo del Estado. También que los estados deben, bueno, es más largo, pero finalmente termina diciendo que deben abstenerse de tomar medidas que resulten en el uso de medios de comunicación o de periodistas como medios indirectos para llevar a cabo investigaciones penales. Y ahí es donde yo creo que, bueno, también lo decía la diputada Cerruti, se ve el caso particularmente de Santoro, que también le expresaba el diputado Grana, de las fechas que surgen de las desgrabaciones. Aparece que esto estaba, por un lado, D'Alessio, por un lado Stornelli, que es la pata estatal de todo esto, y por el otro lado coincide, y me tomé el trabajo de buscar las publicaciones en Clarín y TN que menciona las desgrabaciones de D'Alessio, y coinciden claramente con las fechas que le iba diciendo el diputado Grana. D'Alessio decía que se reunió estamos hablando del caso de PDVSA, perdón. En el caso de PDVSA, el 24 de enero tuvo la primera reunión con Bruce Adobat, es lo que se habla eso de la puesta en emergencia o ablande,
que D'Alessio se lo vende como que hay una precausa y que le explica cuál es el mecanismo de protección para lograr el amparo, la protección de Estados Unidos y el protocolo a seguir. Y que para eso se debían dar entrevistas para el diario Clarín, para Todo Noticias, etcétera, y formular denuncia ante el fiscal Carlos Stornelis. Y ahí vienen las fechas que son el 30 de enero, se juntan en el restaurante Sarquís con Santoro, y las publicaciones van surgiendo. O sea, acá a mí no me queda duda de que esto, que Naciones Unidas, que OEA, que todo el mundo condena, se está cometiendo con complicidad de un fiscal y del medio hegemónico de la República Argentina. Y ahí tengo una pregunta. ¿Por qué Santoro no es parte de las investigaciones? ¿Por qué no está citado a prestar declaración? ¿Hay protección? Porque no es necesario. Acá no estamos hablando de que tenga que exponer fuentes periodísticas. Acá tiene que venir a explicar sus propias conductas. Y en este es un solo caso en el que queda graficado. Habría montones de casos en los que uno podría escuchar lo que Santoro anuncia una cuestión en los medios televisivos o gráficos en los que participa y luego aparecen las resoluciones judiciales. Pero acá tenemos un caso concreto muy grave. Por eso quería ver si el juzgado tiene pendiente, se les ha pasado, ¿por qué no aparece la participación del periodista Santoro? Que es cierto también lo que dijo uno en comunicado de la CIP, pero yo quiero aclarar que la CIP no es la institución que representa a los periodistas, que son los beneficiarios directos del tema de la libertad de expresión. La CIP es la coordinación internacional de las empresas periodísticas, que son otra cosa. La libertad de expresión es el derecho de los periodistas como personas y secundariamente de esas empresas. Yo quiero saber si acá el principal medio de la Argentina tiene una responsabilidad en estos armados o solo estamos hablando de la responsabilidad personal de algunos periodistas. El juzgado no sé si está en condiciones de resolver esas cuestiones. Con el tema de la participación de los legisladores, hay una preocupación, tanto por si son víctimas como si son parte de este entramado, porque sería otra pata del Estado que está participando. Se habló recién de una diputada, antes había mencionado que el primer tuit que hubo dando publicidad al tema fue de la diputada Carrió. Personalmente quería saber, no el contenido de las comunicaciones, porque eso está protegido por el tema de los fueros, igual que los allanamientos se necesita un pedido judicial y una autorización, pero si aparece también de algún modo vinculada como usuaria o como fuente de consulta de D'Alessio. Son muchos los casos en que la diputada Carrió nos ha amenazado a los legisladores. Me gustaría saber si esos carpentazos y esa información que ella ha usado contra otros pares tienen alguna conexión con esta situación. También me gustaría saber, usted habló que hubo una desmentida con el uso de membretería oficial de la Embajada norteamericana, que se mandó los oficios y no fueron contestados y que lo único que hubo fue una desmentida del medio hegemónico en el que trabaja Santoro y de otro portal que es el que en la jerga común se lo conoce como el portal de la embajada. Bueno, a mí personalmente me resulta raro que se puedan realizar tantas invocaciones, despliegue de valijas diplomáticas, uso de influencia en nombre de la DEA o de la embajada y que a la propia embajada se le haya pasado que algo de semejante magnitud se estaba haciendo como un uso de falsa influencia de ellos. Pero suponiendo que no tuvo nada que ver, bueno, hubo una desmentida. También vi que hubo una desmentida y quería preguntarla si es una desmentida de esas de fuentes reservadas que nunca se confirman o fue una desmentida del juzgado con relación al intendente de Salta, Sanz, que aparecía en los medios vinculado de alguna manera como cajero o recaudador de estas mega extorsiones que hacían Stornelli y D'Alessio juntos. En algún portal local, que también aparece vinculado al propio intendente, hubo una desmentida. Quería saber si esa desmentida fue consultada con usted o, bueno, son estas desmentidas que nunca tienen una fuente directa. Y me quedaba... Espéreme, algún tema... Sí, por favor, le pido, o si quiere diputada, contestar mientras eso... No, quiero hacer una aclaración previa.
Las preguntas al juez tienen que estar referidas, en la medida de lo posible, a las cuestiones que están contenidas en la causa. No, todas pregunté. ¿Hubo opiniones personales? Sí. No, por supuesto. Pero las otras fueron, me lo de si la participación de los legisladores, quisiéramos saber... Sí, por supuesto, un diputada. mayor... Lo que le quiero decir es que si hay de mentira de un portal contra otro... No, quería saber si le preguntaron, si él ha recibido consultas y desmintió él esa información. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Ramos Padilla. Me queda pendiente algo. Voy a comenzar con el intendente de Salta. El intendente de Salta apareció en las publicaciones de los primeros días, insisto, se publicaban cosas que no eran el objeto principal de la investigación. Se presentó inmediatamente el intendente de Salta, acompañó su celular y inmediatamente se despejó cualquier duda que había sobre él. Lo mismo que usted me hace una pregunta, tiene todo el derecho a considerarla. ¿Sí? No hay protección sobre nadie, ¿sí? Sobre ningún periodista, sobre ningún juez, sobre ningún fiscal. Tiene derecho a señalar, ¿sí? Y exigirle al tribunal lo que usted crea considerable, pero no hay ninguna imputación formal contra el periodista Daniel Santoro. Todos y cada una de las personas involucradas pueden hacer también como hizo el intendente de Salta y presentarse en el juzgado y hacer las aclaraciones pertinentes. Quiero señalar que no es el estilo, no es el modo del juzgado realizar algo que se está viendo hace muchos años, que son detenciones y luego, ¿sí?, verificar la responsabilidad. No es el modo de actuar del juzgado. Nosotros nos interesa más investigar que detener personas. ¿Sí? Y lo que hace a la membretería, yo hice las aclaraciones de que no sé si son oficiales o no oficiales, no fue la embajada. Y finalmente, a lo largo de toda la exposición, quien habla no hizo ninguna evaluación de mérito sobre cada uno de los hechos. Lo que se hizo fue brindar la información, especialmente la recogida en el allanamiento y la sistematización dada por la Comisión Provincial por la Memoria. Así que ninguna clase de análisis de mérito puedo realizar yo en esta audiencia si no es de aquellos que ya he realizado. Las interpretaciones que pueden realizar ustedes son de la prueba y de cada uno de los elementos de prueba y pongo a disposición de todos el expediente, las escuchas, los chats y la información obtenida en las computadoras para que puedan hacer y pedir e impulsar el proceso de la manera que crean más conveniente, porque me parece que es, sin lugar a dudas, un expediente en el cual hay un interés colectivo que de alguna manera tiene que ser tutelado. En la medida que se resguarde el derecho de las víctimas, se garantice la paridad entre la defensa, los imputados, la fiscalía y las partes, el aporte institucional que pueden realizar otros actores, creo que en expedientes de estas características va a ser muy, muy importante. No, le quería hacer una aclaración, permítame. Primero, que yo no pedí que lo lleven preso a Santoro, sino porque no está citado como testigo, digamos. No, yo también creo... perdóneme, un segundito. Yo la aclaración la hacía no por Santoro, sino en realidad por la gran mayoría de los imputados y por algo estructural que estamos viendo en la Argentina, donde se ven detenciones masivas como si fuera un éxito del Estado de Derecho, cuando el éxito del Estado de Derecho es, en todo caso, después de un proceso
una sentencia que quede firme y ahí, en todo caso, imponer una condena y no detener preventivamente durante años a las personas cuando lo que hace el juez de instrucción es investigar. No, sí, coincido plenamente. El principio de inocencia que está tan menguado en la Argentina debe regir para todos, no solo para Stornelli. Bueno, una cuestión que me quedó, no, permítame, porque si no, acá la verdad es que todos hemos estado y se ha denunciado muchas veces en el recinto el tema de las violaciones de nuestras comunicaciones privadas, se han leído en el recinto comunicaciones privadas, hemos sido parte de operaciones, yo no sé si este es el entramado desde el cual esa cloaca sérpico-judicial, mediática, política, que las hemos padecido todos, casi todos, será el hilo conductor, pero lo que sí sé es que la hemos padecido. Con relación al tema de las actuaciones de D'Alessio, es mucha prueba, mucha información, muchos hechos en todo caso. La verdad es que son 4 meses, como decía usted, que se pudo colectar y no se puede ir más allá, o por lo menos no ahora, hasta que se puedan avanzar con otras investigaciones. Pero acá D'Alessio también ha participado y hay diputados de este Congreso que fueron sacados de los fueros violándose el principio de inocencia por declaraciones de D'Alessio. Yo no entiendo cómo funciona el tema de los fueros de atracción de la justicia, porque la verdad es que a veces me llama la atención, hay siempre el mismo juez que sale sorteado, las causas van todas para el mismo lado. Pero en un caso tan grave donde se está reconocida el rol de servicio, de armador de causas, bueno, todo lo que ha comentado usted con relación al tema de D'Alessio, y hay causas en las que él se presentó y fueron determinantes sus opiniones para meter presos a diputados que hoy no integran este cuerpo, y eso no pueden tramitar estas cosas simples, porque si no parece que las cosas funcionan separadas. No, les vuelvo a decir, no soy abogada, soy estudiante de abogacía, pero no entiendo por qué a veces los fueros de atracción, algunos piensan que se pueden llevar esta causa para otro lado y yo no entiendo por qué no viene todo lo de D'Alessio a tramitar en el expediente donde se investiga su responsabilidad en el armado de causas y espionaje. A ver, diputada, para seguir por el curso que veníamos desarrollando, el juez no puede opinar sobre decisiones que mal o bien tomó el Parlamento argentino. Si usted me pide mi opinión personal, yo creo que equivocadamente. Pero no le pidamos al juez opiniones de carácter subjetivo que tienen que ver con nuestra propia labor. Entonces, yo doy por concluido esto porque el juez no está en condiciones de responder lo que usted le ha preguntado. Tiene la palabra la diputada Moisés del Bloque Alternativa Federal. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor que se haya presentado acá y que nos haya permitido tener acceso a la información, al expediente que nos envió, para que con tiempo podamos estudiarlo, analizar los datos que había aportado y venir preparados a esta reunión. En segundo lugar, me gustaría hacer un llamado de atención a los legisladores del oficialismo. La ausencia de los diputados nacionales de Cambiemos en esta reunión me parece de una gravedad insólita. En primer lugar, porque creo que es histórico que un juez federal de la Nación esté aquí. En segundo lugar, porque el caso que está presentando tiene un altísimo impacto mediático, comunicacional e institucional, interno, de política interna de la Nación Argentina y de política externa también. En tercer lugar, porque creo que forma parte de una estrategia muy productiva para el oficialismo en los últimos años, en las cuales las ausencias en estos espacios institucionales quieren generar una sensación de que esto es un acto de la oposición o un circo de los diputados oficialistas. Y la verdad, esto es un acto de responsabilidad ciudadana de todos los legisladores nacionales, en los cuales ellos, como representantes de parte del pueblo argentino, tendrían que estar sentados acá, escuchando a este juez de la Nación, y si tienen algo que expresar, que decir, que consultar o que preguntar, este es el ámbito correcto para hacerlo, y no como van a aparecer en los medios de comunicación seguramente, en el prime time de más tarde, dando sus explicaciones. Dicho esto,
No solo del PRO, sí, Cambiemos, dije los diputados oficialistas, PRO, Cambiemos y demás. Acá están todos los miembros, están representados todos los bloques de la oposición, efectivamente. Pero no porque queramos hacer política con esto, sino porque creemos que acá, y le quiero hacer una pregunta, señor juez. Muchas veces hay casos que empiezan por una denuncia puntual y como al acceder a las pruebas, se abre un enorme abanico de delitos que quizás no estaban previstos en la denuncia inicial, que en este caso hace un privado. Me preocupa que ante esta situación no tenga usted los recursos necesarios para llevar adelante esta investigación y que actores que hicieron uso de algunas otras causas emblemáticas para el país y los actores institucionales y especialmente el Poder Judicial dispuso, por ser una causa tan especial, generada por un caso puntual, que habilitó una serie enorme de delitos que involucran a los 3 poderes del Estado o actores que forman parte de los 3 poderes del Estado, más el 4º poder, en este caso los medios de comunicación, ¿de qué manera ve usted que nosotros lo podamos ayudar para que pueda contar con los recursos necesarios para avanzar en esta investigación? Seguidamente, creo que en el mismo sentido de lo que le expreso, he tomado mucha atención en todo lo que he ido contando y hablo de extracción de personas, de extorsión, no solo de testigos, sino de terceros involucrados, hasta incluso periodistas, abogados y legisladores nacionales. Estrategias de filtraciones programadas, plan de entrenamiento de candidatos, diagrama de casos para una campaña presidencial, entiendo de casos judiciales para ir tirándolos a la prensa a medida en que a algún actor le interese, digamos, que esos casos judiciales tengan impacto en la opinión pública. Distribución a periodistas de información falsa, instalación de pruebas falsas, informes de inteligencia con membrete que involucran a embajadas de otros países, venta a medios de primicias sobre investigaciones federales antes de que los propios imputados sean notificados, investigaciones de inteligencia filtradas a periodistas y medios de comunicación. Hasta ahí llegué, digamos, con la enumeración de todo lo que dijo y ya a esta altura estoy espantada. Ahora, eso indica una mega causa y una apertura, digamos, a esta innumerable cantidad de delitos que yo pocas veces he visto que estén condensados, digamos, en un expediente y a partir de un imputado como este, que como usted bien dijo y repitió muchas veces, no forma parte del Estado. ¿De qué manera puede acceder una persona a esa cantidad de información que involucra a jueces, fiscales, abogados, periodistas, medios de comunicación, diputados nacionales en mandato, sin mandato, expresidentes? ¿De qué manera una persona, sin la complicidad de mucha gente de poder, puede acceder a esta pregunta? Yo sé que quizás es subjetiva, digamos, y quizás esa respuesta me la dé cuando llegue a una sentencia. Ojalá, señor juez, sea posible. Ahora, puntualizando, acá hay delitos que afectan la seguridad nacional. Por lo tanto, más allá de la incumbencia o no de esta comisión en el tema, creo que hay una incumbencia institucional de la Cámara de Diputados de la Nación que tendrá que ver de qué manera, en un caso tan excepcional como este, toma cartas en el asunto. Hay delitos contra la independencia de poderes y contra la extorsión a actores que somos parte de los poderes del Estado. Porque, como usted muy prudentemente dijo, los funcionarios que están involucrados, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, la ministra de Seguridad, no quiero nombrar, pero también tendrán que ver de qué manera la independencia de poderes se ve afectada de manera tan grave, digamos, como esto. La integridad de los individuos, la integridad de las personas ante una justicia que hoy evidentemente hace agua por todos lados. Y acá va al planteo de nuestro rol en la democracia, porque siempre la gente observa y mira a los diputados nacionales y al poder de la representación política y a los políticos como el objetivo de sus críticas.
y al Poder Judicial como si no existiera responsabilidad alguna política, cuando el Poder Judicial también tiene responsabilidades políticas en nombre de la Corte y de todos sus jueces, porque es el poder que debe bregar para que los individuos sientamos la integridad necesaria para poder opinar en libertad, para poder expresar en libertad y para poder escuchar con seguridad, porque acá lo primero que usted dijo, y me parece clave, y le agradezco al diputado Moró por haber tomado la iniciativa con la fortaleza que correspondía para convocar esta reunión, la protección del derecho a la información verídica. Ahí, y usted habló de los periodistas y de los medios. Las filtraciones programadas de las que habla la causa de información falsa, usando periodistas y medios de comunicación. ¿Hay manera de encontrar los niveles de responsabilidad? Porque está bien que usted, pero no nosotros. Usted debe mantener la integridad y la objetividad sobre la causa, pero nosotros también somos víctimas de esos periodistas que todos los días instalan información falsa, instalan temas, instalan versiones sobre temas. Y nosotros estamos en este ruedo y tenemos que buscar las herramientas para sobrevivirlas o para cuestionarlas o para revocarlas. Pero el problema es la gente, los ciudadanos, los televidentes que están expuestos todos los días y la falta de responsabilidad de los medios de comunicación, de idoneidad y la negligencia para poner a cualquiera ante una cámara de televisión a hablar con autoridad sobre temas de seguridad nacional, sobre temas de justicia, sobre temas de causas judiciales, como ha sido este caso del señor D'Alessio. Creo que tenemos que replantearnos, y los medios se tienen que replantear como cuarto poder del Estado, la responsabilidad en las fuentes, la responsabilidad a la hora de sentar una persona en los medios de comunicación, porque acá son todos todólogos. Y ayer se accidentó Sergio Denis y en los canales de televisión teníamos especialistas neurológicos y médicos diciendo cuál iba a ser el destino de Sergio Denis. Eso es un caso quizás para mostrar la ridiculez a veces a la que llegamos, pero estamos hablando de que sucede todos los días, con casos que afectan los derechos de los argentinos y argentinas, y en ese derecho a estar bien informados, el derecho a tener la información verídica y legítima. Y tenemos que ver, los diputados de la Nación, de qué manera exigimos a los medios de comunicación y a los periodistas, porque yo no creo en que sean víctimas de un tal D'Alessio que les vendió un buzón y que los señores compraron alegremente y que al buzón se lo vendieron a periodistas de primera línea, a medios de primera línea, y que nadie tenga la responsabilidad y se haga cargo de poner a tipos como este, que además manejan semejante nivel de información, a hacer operaciones que realmente le afectan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Ya termino, señor presidente. Pero bueno, hablaron varios de los otros bloques y soy la única de este bloque. Y para terminar, cuando habla usted, dijo claramente, diagrama para una campaña presidencial. ¿Aparece ahí para quién? ¿Para quién estaba hecho el diagrama? Y en el medio de eso aparece entrenamiento a candidatos. ¿Aparece a qué candidatos? Porque realmente sería interesante saber, más allá de que vaya a saber quién haya hecho esto, digamos, esos informes o esas estrategias, pero bueno, estamos en manos los argentinos y argentinas de un tipo que es especialista en diagramas de campaña y sobre todo de un gobierno que es especialista en mentir. Y miente, y miente, y miente, y hacen política con la mentira. Entonces, la verdad que me preocupa mucho que en un escenario electoral como el que estamos empezando a transitar, haya una influencia en operaciones de acción psicológica, como usted dijo, con alto impacto en la opinión pública, con una manipulación permanente de la opinión pública por parte de los organismos estatales incluso. No estamos hablando de este que no es miembro del Estado, que no es miembro de ninguna agencia, que no sabemos ni quién es, ni de dónde viene, ni a quién representa. Estamos hablando de que hay un gobierno que sostiene toda su acción basado en la mentira, basado en estrategias comunicacionales y basado en un gurú marketinero de la política, que realmente lo debo felicitar porque ha logrado generar acciones operaciones de acción psicológica que ha entrado en la mentalidad de los argentinos, haciéndolo votar en contra de sus propios intereses. Gracias.
Gracias, señora diputada. El doctor Ramos Padilla, seguramente con el criterio que ha venido teniendo hasta aquí, no va a compartir sus opiniones sobre esta cuestión, que sí, yo las comparto, le va a contestar sobre los temas específicos que hacen al expediente judicial. Sí, acerca de, ya a nivel de la ley, ¿sí? Cómo se puede analizar las cuestiones de la responsabilidad en esta clase de operaciones de inteligencia y de espionaje. No hay que olvidarse que la AFI es una secretaría que depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional y está asociado a la política de un gobierno. Pero lo claro está que las actividades de espionaje nunca pueden ser a nivel interno. Cuando uno habla de espionaje, históricamente habla de un oponente, de quien quiere conocer las debilidades, las flaquezas, los problemas, para poder sacarle ventaja de otro modo. Acá estamos frente a una organización que en principio es paraestatal. Entonces, lo que podría estar fallando son las actividades de contrainteligencia que debe realizar la AFI para que estos organismos no funcionen y no se puedan llevar adelante estas operaciones de espionaje que pueden perjudicar tanto la actividad política, la actividad judicial, la actividad periodística, al punto tal que la red de vinculaciones que puede llegar a tener una organización de estas características puede tener la entidad suficiente como para generar operaciones de acción psicológica, que son, y la Argentina ha tenido en la historia varios casos de operaciones de acción psicológica, como por ejemplo lo que fue el tratamiento del tema Malvinas en su momento, lo que fue el tratamiento y la palabra subversivo, donde si era subversivo a esa persona se le podía hacer cualquier cosa. Digo, las operaciones de acción psicológica, estas son las que fueron estudiadas por la justicia, por eso hago referencia, pero digo, en general las operaciones de espionaje, de inteligencia, por el grado de magnitud que tienen, por el grado de fondos y por el modo en que se movilizan, es precisamente cuando hay una hipótesis de un oponente externo. No está autorizada por la ley a hacer espionaje interno, salvo algunos casos con autorización judicial, en algunos casos muy específicos. Entonces, si hay organizaciones estatales o paraestatales haciendo inteligencia, es un grave riesgo para el Estado de Derecho. En lo que me hacía la pregunta acerca de cuál era el candidato, es un candidato, es un diputado, pero la propia organización en un momento señaló que no le iba a seguir brindando los servicios por problemas entre ambos. Sí, es un diputado. Señor diputado. Y cómo pueden ayudar, ¿sí? Yo esto se lo digo convocando a la mayor cantidad de diputados, de diputadas, de senadores y senadoras y de representantes sociales para que se inmiscuyan en este reclamo de mayor ciudadanía, de mayor Estado de Derecho. En mi caso particular estoy dispuesto a venir y hablar absolutamente con todos. Creo, ¿sí?, como dijo el presidente de la comisión, que efectivamente es una causa bisagra. Creo que en estos días, en mi caso también he sido objeto de operaciones de estas características, pero que hay que hacer un trabajo muy profundo, porque a mí se me colocó, por ejemplo, como un juez militante, sobre la base de que fundamentalmente desde que soy juez a la marcha que voy es a la del 24 de marzo, que es para sostener el Estado de Derecho. He ido con
con colegas jueces he ido también con los excombatientes de Malvinas, a quienes acompañé en sus reclamos de identificación de las tumbas, NN, y voy a seguir siendo los 24 de marzo, y eso, ser un juez militante por esas ideas no tiene absolutamente nada de malo. Desde mi lugar siempre me preocupó, pero sale publicado y no llama la atención que los jueces y los fiscales vayan a embajadas de otros países, reciban cursos en materia de justicia, sean financiados para cursos en el exterior, y me parece que ese tipo de aclaraciones, quienes recibieron cursos, quienes tienen relaciones con gente de la embajada, me parece que son los trabajos que hay que realizar primero para empezar a darse cuenta que es correcto que los jueces vayan un 24 de marzo a defender el Estado de Derecho. Y lo que no es correcto es que los jueces tengan ninguna clase de relación con miembros de una embajada norteamericana. Porque las relaciones con la embajada norteamericana o con la embajada de Israel o con la embajada... con la embajada de Venezuela o con la embajada de Uruguay las mantiene el Ministerio de Relaciones. No es función de los jueces tener ese tipo de relaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un trabajo docente muy importante, un trabajo de acompañamiento, un trabajo de tratar de convencer absolutamente a todos de cosas que aparecen absolutamente naturales y lógicas, como ir a una marcha el 24 de marzo y decir que eso es natural, eso está bien, eso es defender el Estado de Derecho, y aquellas cosas que aparecen como naturales en las tapas de los diarios, empezar a señalar que realmente esconden muchos de estos problemas que hoy estamos analizando. Que tienen la palabra todavía 3 diputados, así que vamos a pedir que seamos lo más sintético posible. Tiene la palabra el diputado Asensio. Gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí. Una sola pregunta muy cortita. Doctor, ¿alguna vez el juez Ercolini tuvo algún tipo de acceso a su causa para ver el contenido de la misma? Le pregunto esto porque Ercolini le pidió a usted que se inhibiera de seguir investigando y mande la causa a Comodoro Pi. Y creo que para poder pedirle la inhibición debe tener conocimiento de los hechos de la causa, ya que Ercolini dice que los mismos hechos son investigados. Quería hacer esa pregunta solamente, doctor. Gracias. Nunca tuvo acceso al expediente y cuando pidió el expediente la causa estaba en secreto de sumario. Bueno, antes de darle la palabra al diputado Rossi, presidente del Frente para la Victoria, desde la presidencia quiero formular un par de preguntas al señor juez, que particularmente quiero enfocar en uno de los temas que aquí se mencionaron, pero que no fue específicamente abordado, que es la carpeta de contrainteligencia que supuestamente se elaboró respecto al caso de Natacha Jai. Digo contrainteligencia en el entendimiento de que esto significa que se hizo una tarea posterior y sobre una tarea de inteligencia previa. Es decir, que aparentemente Natacha Jai estaba vinculada a una tarea de inteligencia y que alguien hizo contrainteligencia respecto a esa función. Concretamente, Natacha Jai, después de que participó del programa de la señora Mirta Legrand, que el periodista Pagni calificó como una operación, en el juzgado, cuando fue convocada en relación a los dichos que había expresado, dijo concretamente: fui contratada por una empresa. La primera pregunta que le dejo planteada, y después yo sigo haciendo las preguntas, es si se puede considerar a esta organización delictiva como una empresa paraestatal de inteligencia. Digo esto porque es una
tendencia moderna de los servicios de inteligencia tercerizar la inteligencia, lo que no significa que se desvincula el Estado, sino que el Estado terceriza en otras personas las tareas de inteligencia. Y esta definición de una empresa pareciera ajustarse bastante a la conformación de este grupo, que creo que funcionaba hasta físicamente fuera de ámbitos estatales, en oficinas privadas, pero con ex agentes o agentes de inteligencia, como el caso del comisario Bogoliuk. También en esa audiencia, Natacha Hay dijo que le venían haciendo seguimiento desde hacía un año a un periodista, el periodista Carlos Pagni, que había sido involucrado en supuestas redes de pedofilia junto con otros periodistas que fueron de alguna manera imputados por estas expresiones y definiciones. Quisiera saber si también en la causa, cuando se refiere al expediente o a la carpeta o al informe sobre Natacha Hay, hay alguna mención a esta circunstancia. Quiero decir también que, sin hacer una especulación amarilla sobre esta situación, llama poderosamente la atención que haya habido una tarea de contrainteligencia sobre Natacha Hay, que teóricamente fue utilizada para una maniobra de inteligencia y que casualmente ayer estaba citada al inicio de un juicio oral sobre estas cuestiones que estoy ventilando. Dejo planteado el interrogante. Estaba citada ayer para un juicio oral donde teóricamente podía ocurrir que se revelaran las conexiones que la llevaron a este programa a desarrollar esa campaña de imputaciones. Cuando ella estuvo en el programa de Mirta Legrand, estuvo acompañada, y quiero saber si aparece en alguna mención, por una señora Ana María Polero, que se presentó en ese programa como asesora de modas, pero después se averiguó fehacientemente que su tarea no era asesorar respecto a modas, sino que trabajaba en la AFI hasta el 2017 a las órdenes del fiscal Eduardo Miragaya, que fue director de inteligencia de delincuencia económica de la AFI. El doctor Miragaya también me interesa saber si aparece mencionado en alguna de estas cuestiones, porque fue del origen de algunas operaciones que se iniciaron en el 2016, apenas asumido el nuevo gobierno, como por ejemplo las imputaciones que se le hizo al doctor Casanelo, en el sentido de que visitaba frecuentemente la Quinta de Olivos, a la expresidenta, etcétera, que ustedes recordarán, se formó un expediente judicial donde se determinó que los testigos de esas supuestas visitas habían mentido, hoy están procesados los testigos. El doctor Casanelo efectivamente no visitaba la Quinta de Olivos, pero esta fue una operación iniciada en la AFI por el doctor Miragaya, que también tuvo bastante que ver con otra operación que sí también aparece mencionada, doctor, que está vinculado al tema Fariña. D'Alessio dice que no puede llevarlo a pedido del doctor Stornelli a Fariña, mejor dicho, al abogado que lo representa Fariña, que no puede llevarlo a hacer una cámara oculta al doctor Ubeira porque se va a enojar la ministra Patricia B., que le paga 200.000 pesos por mes a Fariña. Fariña, como todos sabemos, es casi el único origen de algunas de las causas que se están llevando adelante por supuesto lavado de dinero, después de haberse transformado en testigo protegido del Poder Ejecutivo Nacional. De acuerdo a nuestra información, luego de una entrevista que mantuvo con el ministro de Justicia Garabano
y haberse transformado en testigo protegido a pesar de que tenía confirmada por la Cámara y por la Cámara de Casación su prisión definitiva, o mejor dicho, su prisión. Digo esto ¿por qué? Porque como está mencionado también por D'Alessio, como un testigo protegido al que se le paga un dinero y además sabemos que quedó en esa condición, que lo sujeta al Poder Ejecutivo Nacional, a pesar de que tenía una prisión preventiva prorrogada por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación, nos llama poderosamente la atención. Y yo quisiera saber, no sé si está en condiciones de saberlo también el juez, si esta actitud que inició la AFI apenas asumió este gobierno, que primero se hacía en la oficina de la AFI con el doctor Miragaya y la señora Magdalani, después no se tercerizó en esta oficina privada que llevaba adelante D'Alessio con agentes o exagentes de la AFI. Coincido en que una de las hipótesis probables es que sea una empresa paraestatal de inteligencia, en este contexto donde para llevar adelante actividades de espionaje no es necesario tener un recibo de sueldo o un certificado laboral. Está claro que precisamente en cualquier cuestión de espionaje lo que se pretende es ocultar las actividades que uno realiza. Sí puedo señalar que al menos las 3 personas que están detenidas alegaron realizar trabajos de consultoría en seguridad y esa fue la única referencia en torno a su trabajo. En lo que hace al fiscal Miragaya, efectivamente, con la aclaración, aprovecho para hacer la aclaración de que la información que estoy señalando es información que aparece en legajos de inteligencia, no es la información judicial y menos una sentencia con una certeza acerca de lo que contiene este expediente. Pero esta operación de contrainteligencia llamada Operación Haidt menciona al operador quien diseña la maniobra el día lunes 3/26, o sea 26 de marzo, es el fiscal Eduardo Miragaya, reconocido operador judicial de la década del 90, exdirector de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI. Renunció en medio de versiones que lo vinculaban la decisión con la posible filtración de las escuchas telefónicas entre la expresidenta Cristina de Kirchner y el ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli. Investigación del doctor Ariel Lijo. Como fiscal, su última labor relevante fue en el Foro de la Seguridad Social, donde quedó envuelto en una... Y ahí... Sí, no puedo leer la fotocopia. Este programa lo que tenía, estaba hecho en un programa que cuando se imprimía aparecen solo círculos y se ve solamente una parte del texto. Nuestra poca capacidad tecnológica no nos permitió superar eso, así que hicimos como extracción de pantalla para poder tener este documento. Pero bueno, tiene que ver con que no tenemos técnicos que nos colaboren. Pero sí alcanza para responder a su pregunta vinculado a Miragaya. Lo otro, venía por acá. En lo que hace a Fariña, Fariña se presentó en el juzgado junto con un abogado de nombre González, que está citado para la semana que viene a prestar declaración indagatoria, y Fariña, en una declaración que se le tomó en los términos del artículo 73, que es no bajo juramento, como se presentó en el juzgado a explicar algo de un día para el otro, se le tomó declaración en esos términos y él, en su declaración, pretendió desvincularse
de aquella adjudicación pública que lo involucraba en el caso que perjudicaba a Ubeira y que mencionamos hoy de la Cámara Oculta. Esa es la situación de Fariña en el expediente que tramita a mi cargo. Gracias, señor juez. Tiene la palabra el diputado Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Primero una pregunta específica. Cuando usted al principio de su exposición informaba sobre los distintos elementos que encontraron en el allanamiento en la casa de D'Alessio, habló de una carpeta, creo que era en el segundo lugar, segundo punto, que decía debido Barata Moyano Delía. Uno puede concluir o presumir que debido Barata Moyano Delía fueron víctimas de operaciones de inteligencia de esta banda. Lo que podemos informar nosotros desde el juzgado es que dentro de la cantidad de legajos de operaciones de espionaje aparece un documento creado el 25 de febrero del 2018, donde lo que se menciona en el título es síntesis de investigaciones actuales. Lo que está diciendo de algún modo es que eran las investigaciones que estaban llevando en ese momento. Y bajo ese título, la suerte de currículum o de presentación que hace esta organización, en este documento dice, tras avanzar sobre los dos exfuncionarios sobre temas GNL, ahora nos encontramos realizando un libro de pronta publicación de Editorial Planeta, donde se describirán las maniobras relacionadas con la importación y distribución de gasoil. Y entre las... Después dice que los van a citar a declarar, y entre la documentación respaldatoria dice 1 año y medio infiltrado entre los diferentes directores de NARSA. Testimonios de arrepentidos y material informático de la empresa. El señor D'Alessio dijo que había estado infiltrado, en este caso a Echeves, por orden de la NSA, creo que, si no mal no lo recuerdo. La conclusión a la que usted arriba no es una conclusión que puedo realizar yo, solamente puedo informar acerca de este documento. Gracias, doctor. Dos o tres reflexiones, quizás ninguna contenga una pregunta, y obviamente son aseveraciones que hago yo en términos personales y políticos, ¿no? Hace muchos años que vengo diciendo que la doctora Carrió es una consumidora habitual de informes de inteligencia y que con esos informes de inteligencia denuncia a distintos dirigentes políticos en la Argentina. Cuando Carrió, Oliveto, Zubik dicen que están investigando, en realidad no investigan nada, ellas se las pasan jugando al buraco. Los que investigan son esta banda que le dan los informes de inteligencia. Y con eso han hecho mucho daño a distintos dirigentes políticos a lo largo y ancho de la Argentina. Muchos de esos informes de inteligencia, todos sabemos, o al menos yo he tenido oportunidad de leer algunos, ¿no? Son una serie de conjeturas sin ninguna prueba, pero que todos conducen en una determinada dirección, en un determinado destino. Pero Carrió y Oliveto son compañeras nuestras, pertenecen a este ámbito donde nosotros trabajamos.
tendrían que haber estado presentes hoy como el resto del bloque de Cambiemos. Porque no es que uno puede venir a las comisiones solamente cuando cree que las comisiones le van a ser favorables. Cuando las comisiones traen alguna cosa que pueda incomodar, uno tiene que venir porque tiene la posibilidad de defenderse y decir lo que quiera. La realidad es que no vinieron porque no querían enfrentarse con esta realidad. No querían enfrentarse con el audio de D'Alessio diciéndole Pau. ¿Pau? ¿Pau? No, diputada. No, señora Oliveto. Denota una familiaridad que es eso, una relación cotidiana, permanente, de cercanía. Entonces, estas señoras, diputadas, que permanentemente nos acusan, están usando servicios de una organización paraestatal, que yo entiendo que no se la pueda vincular exactamente con el Estado, pero que algún tipo de vinculación tiene. Porque la misma habitualidad que tiene el señor D'Alessio con la diputada Oliveto, tiene el señor D'Alessio con el fiscal Stornelli. Entonces está vinculada esta organización paraestatal con el Ministerio Público Fiscal, que interactúa con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo de la Nación, y al mismo tiempo, por los dichos de D'Alessio, ¿no? Este último audio que usted nos hacía escuchar, ¿no? Una operación de Angelici en contra, es parte de la interna. Al mismo tiempo con la AFI, directa o indirectamente, también con el Poder Ejecutivo. Entonces, lo cierto es que es un hecho gravísimo todo lo que hemos escuchado acá. Yo destaco su prudencia que no tienen otros, ¿no? Entre ellos el fiscal Stornelli. Por mucho menos de lo que hoy está imputado Stornelli ha mandado preso a gente. Por muchísimo menos. Por eso yo destaco su prudencia y ese apego a respetar el principio de inocencia. Pero nosotros también acá tenemos una responsabilidad, porque tenemos 2 diputadas vinculadas a un aparato estatal de inteligencia. Y eso es causal de separación, porque es inhabilidad moral sobreviniente. Claramente. Entonces el Congreso, la Cámara de Diputados, en algún momento va a tener que discutir sobre esto. ¿Por qué nosotros tenemos que convivir con 2 diputadas que se hacen de los servicios, bueno, no quiero repetir, digamos, ¿no? de los trabajos de una organización paraestatal de inteligencia que inclusive muchas veces lo utilizan en contra de sus propios colegas? Los periodistas de animales sueltos, por ejemplo, a Santoro le dijeron no vengas más. Nosotros podríamos decir lo mismo. Hasta que se sepa, no vengas más. Entonces, la realidad es que es un hecho grave, como es un hecho grave, y esto también es una reflexión absolutamente personal, que Stornelli siga metiendo preso gente. Porque la verdad es que con el nivel de imputaciones, el mínimo decoro, podría ser que, si no nadie lo separa, que se pida licencia. Porque no sé qué más hay que esperar. Uno se excusa, dice, bueno, hasta que se aclare mi situación. Estoy a disposición del juez, no gambetear la indagatoria, no gambetear la entrega de su teléfono. Usted lo dijo claramente. El intendente de Salta se presentó voluntariamente ante su juzgado, entregó su teléfono, puso a disposición su teléfono. No es la misma actitud del fiscal Stornelli. Entonces, ya a esta altura de la cuestión, nosotros hemos pedido como bloque acá que se constituya la comisión de seguimiento
y Control del Ministerio Público Fiscal para citarlo al procurador, mejor dicho, el procurador a cargo, Casal, y para citarlo al fiscal para que den explicaciones, porque entre una de las funciones de esa comisión del Ministerio Público, de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal es citar en cualquier momento a cualquier miembro del Ministerio Público de la Defensa a prestar declaraciones, informar. Claro, me informaron que el oficialismo quiere poner la Carrió de presidenta de la comisión bicameral, con lo cual ya no es comisión de control y seguimiento, sino comisión de encubrimiento del Ministerio Público Fiscal. Pero la realidad es que la situación es una situación de gravedad institucional inusitada. Y yo le agradezco sinceramente que haya tomado la decisión de venir aquí al Congreso y lamento profundamente que el oficialismo no haya venido a esta comisión. Quiero decir algo más, y esto con la responsabilidad del presidente de bloque. Yo le pedimos, le exigimos al ministro de Justicia, Garabano, que ponga el servicio penitenciario a disposición de las investigaciones que usted realiza. Porque si este es un caso de gravedad institucional y el servicio penitenciario depende de Garabano, no podemos estar a esta altura de la vida institucional de la Argentina diciendo que hay que postergar una indagatoria porque no tienen nafta. Porque no tienen nafta. Entonces, si esa es la modernidad del Estado que nos iba a traer el presidente de la Nación, que el servicio penitenciario se excuse por una razón de estas características, bueno, me parece que deberían tomar un camino distinto y cuidar mucho más una investigación, salvo que no la quieran cuidar a la investigación, que puede ser también, que no la quieran cuidar. Y lo mismo también un pedido a la Corte Suprema de Justicia para que le dé los elementos técnicos que usted en diferentes momentos de su intervención ha reclamado o ha denotado como faltantes para la hora de llevar su investigación. Porque la Corte maneja un presupuesto importante y lo maneja el presidente de la Corte. Entonces, si es una causa que expresa esta gravedad institucional, bien podrían destinar los recursos para que usted pueda manejarse con la tranquilidad de los medios técnicos suficientes como para llevar adelante la causa. Y obviamente que lo mismo digo sobre su seguridad personal, ¿no? Porque entendí que en algún momento, en los momentos que no tiene custodia, aparece un Twitter que avisan que no está sin custodia. Y me parece que ese es un hecho que nosotros tenemos que alertar. Es responsabilidad de la cabeza del Poder Judicial brindarle a usted como juez la seguridad personal necesaria. Bueno, nada más, señor juez. Muchas gracias y sobre todo gracias por su coraje. Muchas gracias. Bueno, muy bien, señores diputados. Vamos a traducir las expresiones del diputado Rossi con un pedido de esta presidencia. Yo creo que después en la Cámara habrá que plantearlo, elevando notas al presidente de la Corte, a la ministra de Seguridad y al ministro de Justicia, reclamando estas medidas de protección. Le agradecemos profundamente al doctor Ramos Padilla. Seguramente muchas generaciones que vienen le van a agradecer lo que hoy hizo. Gracias.